Hola Daniel, buenas tardes. Parece que el paso de los días sigue jugando a favor del presidente Milei en cuanto a los movimientos políticos. Esto sustanciado fundamentalmente por lo que está pasando con la economía y dentro de la economía puntualmente con la inflación. Y también como un apéndice aparte, pero importante para un círculo rojo, es lo que sucede con los indicadores económicos macros, que tienen que ver con el riesgo país, la bolsa de valores, los precios de las acciones de los bonos argentinos, que están mostrando un apoyo, digamos, a la política económica del presidente Milei en base a los números en crecimiento que en sus cotizaciones. Esto también se trasunta en las distintas mediciones de opinión pública que se fueron realizando en el país para conocer el humor social. Continúan siendo favorables a la política y a la gestión de Milei en su presidencia. Por ejemplo, ya hablamos sobre específicamente la de Aurelio, que se realizó en el pasado mes de marzo, en donde mostraba que un 56%, redondeando, de los argentinos apoyaba la gestión del gobierno. Y eso se consolidó y se sigue consolidando hasta ahora, aunque bueno, este paso del tiempo también va a poner en una encrucijada al gobierno a ver hasta dónde la gente lo continúa apoyando, si es que ve movimientos, no solamente en lo económico, sino también en lo político, que le hagan llegar algún tipo de beneficio o de esperanza o de expectativa en el corto y mediano plazo. Una de las señales más fuertes y para mí contundente de lo que es el apoyo a las medidas del presidente está dado no solamente en contestar una encuesta, sino en el día a día de la actividad de la mayoría de los argentinos que tienen un empleo fijo, un ingreso fijo constante, y de los emprendedores o los empresarios, los comerciantes grandes, chicos y medianos, en donde el apoyo lo están haciendo con la parte más sincera de la actividad humana cuando apoya algo, que es poner plata, y lo está haciendo todos los días. ¿Cómo? Y bueno, todo está subiendo y los ingresos están bajando, ya sea tanto de los sueldos, sea la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores, como también los ingresos de los cuentapropistas, ya sea que sean pequeños, medianos o grandes comerciantes o empresarios. Sin duda que no están alcanzando para cubrir la demanda que requieren los gastos para mantenerse. Entonces, no se ve que haya un incremento en la deuda de esta parte de la sociedad. No, están atendiendo ese mayores gastos con recursos propios que solamente pueden provenir de plata que tengan ahorrada, que tengan guardada, o que forme parte de su capital de trabajo y que lo tenían previsto para hacer otra inversión, un crecimiento de su emprendimiento y que hoy lo tienen que destinar para sobrevivir. Yo creo también que hay que tener en cuenta que esto que hablamos de sacrificar ahorros, muchos lo tienen en claro que tampoco lo podemos llamar así, y me explico. Ahorro, por decirlo con palabras básicas, sería la diferencia entre los ingresos genuinos y gastos genuinos. Si esa diferencia es positiva, ese dinero se lo guarda o se lo invierte y es un ahorro, digamos, pero es fruto de una resta entre dos parámetros genuinos, o sea, ingresos reales contra gastos reales. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque en estos últimos años, 2 o 3 años, en donde hemos vivido con precios subsidiados en todo sentido, no solamente en los servicios, sino también en algunos productos, con precios que no eran reales, mientras algunos tenían la suerte o la capacidad de incrementar sus ingresos, por el motivo que fuese, ya sea por incremento de los sueldos, porque se actualizaban con inflación o porque
hacían rendir sus empresas de mejor manera, y en base a ese mayor ingreso que tenían algunos ciudadanos podían vender más, tener ingresos genuinos más altos. Los costos para afrontar esa actividad no eran reales, estaban subsidiados, es decir, había una diferencia a favor de los ingresos en base a que los gastos para atender esa actividad económica eran inferiores y la diferencia era sustancial. O sea, si estábamos pagando, por hablar de boletas simples, digamos, boletas de luz, boletas de gas, boletas de agua, subsidiadas, o en el caso del trabajador, un transporte subsidiado que terminaba siendo barato en comparación al crecimiento que estaban teniendo los ingresos en base a la inflación, a esto ficticio que era la inflación, ese resultante de esa diferencia que le quedaba lo trasladaba a lo que llamaba ahorro, que la inmensa mayoría sea a plazos fijos o comprabas dólares, de acuerdo a cómo lo podías hacer en el mercado blanco o en el mercado negro. Los que son responsables y tienen claro lo que estaba sucediendo y no se engañan, saben muy bien que lo que estaban haciendo en realidad no lo podríamos llamar ahorro, sino que estaban cubriendo el valor de su moneda, o sea, estaban tratando de que ese dinero que en ese momento podían guardar, hacerlo con algún parámetro que mantenga el valor a futuro para cuando llegue la realidad, porque en algún momento iba a suceder con el gobierno anterior o con este nuevo gobierno. Pero el que está un poquito atento a lo que es la economía básica sabe que lo que estábamos viviendo no iba a tener un final feliz. Entonces se cubría guardando esta plata con la esperanza de que si sucedía una crisis, bueno, tenía con qué solventarla, y si no sucedía, y bueno, era plata sí ahorrada que la podía ocupar en hacer más inversiones o en gastarla en gastos, en gusto que se quisiese dar. Hoy esa gran parte de apoyo que tiene el presidente está dado por gente que está poniendo plata para pagar los gastos que no puede atender con sus ingresos y que son fruto de ese dinero que salió de la economía argentina y que se lo tenía guardado, ya sea algunos con la clara conciencia de que solamente estaba manteniendo el valor de la moneda, y de otros que creían que estaban ahorrando en una economía ficticia y que hoy ven cuál es la realidad y tienen la grandeza o la responsabilidad de decir, sí, bueno, veo que las cosas se están haciendo bien o un poco mejor, si es necesario poner plata para mantener mi nivel de vida, mantener mi nivel comercial, no perder el capital humano que tanto me costó formar, listo, la pongo porque termina siendo una inversión. Y eso es una muestra de esperanza de que las cosas van a ir para mejor, porque uno apuesta a una continuidad de una situación, teniendo la esperanza que en corto y mediano plazo va a volver a poder trabajar con normalidad, con habitualidad. Yo creo que eso es toda una señal que está dando este 56% de la sociedad con respecto a que tiene esperanza en cuanto a las medidas que está tomando el presidente Milei en lo económico. Los gobernadores también, que les cuesta un poquito más, pero ya por egoísmo político, acompañar esta situación, también atienden lo que están pasando con las encuestas y ven que oponerse a Milei no es lo más prudente o lo más saludable, sobre todo porque tiene razón. Entonces la gente está valorando eso y lo está apoyando, ya te decía, no solamente con respecto a una encuesta, sino inclusive poniendo plata todos los días. Entonces los gobernadores también están ya en la firme decisión, por lo que hemos visto en reuniones que tuvieron con el gobierno nacional, con los gobernadores del norte y con los gobernadores del PRO, a apoyar las leyes que están tan dilatadas y que tanto daño están causándole a la economía del país por no estar en funcionamiento, apoyar la aprobación de estas leyes que tienen que ver con el despegue definitivo de la actividad económica, permitiendo que haya seguridad jurídica para que los inversores desarrollen actividades comerciales y generen puestos de trabajo. Así que me parece que en esa parte también en estas semanas vamos a ver concreciones
en el Congreso de la Nación. Ahora, esta oportunidad que está teniendo Milei con este apoyo y que en buena hora lo tenga en cuanto a su medida económica, me parece que también la deberemos analizar desde lo político, sacando la coyuntura económica, con dos temas que me parecen importantes tenerlos presentes en un programa de la característica del tuyo, Daniel. Por un lado, cómo se está manejando la relación con la justicia en este país. El cambio que se le pidió a Milei cuando se lo eligió estaba fundamentado sobre todo en lo económico, digamos, porque su campaña también básicamente en un 80% se refería a situaciones económicas que había que solucionar de urgencia, y un 20% más, podríamos decir, por decir porcentaje redondo, con el tema de seguridad. Él no hacía mucha mención a lo que iba a hacer con la justicia en la Argentina. Pero ya del momento en que tomó la decisión de poner como ministro de Justicia a un abogado mediático, a un abogado que con una trayectoria que puede ser exitosa en lo económico, no es lo más deseable a mi entender con respecto a la política judicial de un país, digamos, cuáles son los proyectos y cuáles son las medidas concretas que debe tomar un gobierno para dotar a la justicia argentina de las herramientas necesarias y suficientes como para que mejoren su imagen, porque convengamos que desde hace muchos años la justicia en nuestro país está muy controvertida, y la designación de un ministro con esta característica, a mi entender, eso no ayuda. Esperaba ver, inclusive estar equivocado y ver actitudes distintas y que me hagan entender el porqué de esa decisión de poner a esta persona como ministro de Justicia. Pero ahora, cuando veo las postulaciones que hacen para cubrir los cargos de la Corte, en estos reemplazos que faltan o que van a ocurrir a fin de año, y el que hay que cubrir ahora, las postulaciones también de jueces que son de un juez que es muy controvertido en cómo ha sido su manejo de ese poder tan importante que es ser juez federal, llama la atención, digamos, no hay un solo justificativo que defienda el porqué de una decisión del Poder Ejecutivo del presidente Milei de postular al juez Lijo a un cargo en la Corte. Pero no hay una, ¿no? O sea, ni de la gente que sabe, que dé un justificativo válido del por qué Argentina se merece tener como integrante de la Corte de Justicia un juez como el juez Lijo, que tuvo un comportamiento político dentro de la actividad judicial y donde muchas veces sus decisiones quedaron muy controvertidas y que uno no podía entender si lo había hecho realmente con los ojos tapados como requiere la justicia o si esa venda la tenía corrida. Yo creo que eso también van a estar observando los argentinos que les interesan las cosas de fondo, y Milei va a tener que demostrar de que si realmente está convencido de modificar la situación de este país, los cambios que debe hacer no solamente tienen que ver con lo económico, sino también con la justicia. Te agrego un temita más con esto que está pasando con la base china, digamos, con lo que todos estamos escuchando con respecto a la base que el gobierno argentino en su momento, a través de la presencia de Cristina Kirchner, le otorgó al gobierno chino en la provincia de Neuquén. Yo creo que es una gran oportunidad y va a estar en manos también del presidente Milei demostrarnos si está dentro de sus planes lo que voy a decir. Es una gran oportunidad para que Milei no solamente se presente como un gran economista y esté preocupado por demostrarle al mundo que sus políticas liberales, libertarias, como él las llama, sacan a la Argentina del pozo, y que para ello las medidas que toma no está más preocupado en comentársela constantemente a lo que llamamos primer mundo para quedar en agrado de ellos,
sino también en esta negociación de lo que está pasando con el tema de seguridad en el Cono Sur, exigirle a Estados Unidos, de la misma forma que ellos están preocupados porque hay una base extranjera y conflictiva con ellos, como la del gobierno chino, exigirle que esta mesa de negociación también se siente Gran Bretaña, porque nosotros también tenemos frente a nuestro país una base militar poderosa que nos debería preocupar y que está constituida por la ocupación de Gran Bretaña en las Islas Malvinas, en donde Estados Unidos siempre miró por otro lado, dejó a la Argentina sola, dejó a América sola, y hoy está preocupado aduciendo de que China se está entrometiendo en el continente americano. Bueno, deberíamos ver a ver cuál es el comportamiento que tiene Milei con respecto a los Estados Unidos, si solamente los quiere agradar, mostrándole que sus políticas económicas tienen que ver con las ideologías de ese país, o también tiene la grandeza suficiente de exigirle a Estados Unidos que dentro de la negociación que a ellos les interesa también involucre a la negociación que le interesa a la República Argentina, más allá de la coyuntura económica por la cual estamos pasando. Me parece que también deberíamos estar atentos a esa situación y sacaremos conclusiones prontamente. Sabremos si Milei se comportó como un estadista argentino o simplemente como un licenciado en economía preocupado porque sus libros se lean luego de que termine su presidencia, mostrando un resultado económico que acabó con el populismo. Hasta la próxima, Daniel.